Hay un refrán brasileño que dice, si consejo fuese realmente bueno, al revés de regalar, la gente se los vendería. Y hay otro español que dice, el que no oye consejo no llega a ser viejo. ¿Y tú qué? ¿Tú eres de los que se dejan aconsejar o prefieres seguir tu sentido común? De eso quiero hablar hoy, de consejos y de consejeros. Pues aquí estamos, un domingo más en las redes hasta que las puertas de la iglesia se vuelvan a abrir. Admirable consejero, príncipe de paz. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo estáis? En esta semana, ahora yo quiero pedir al Señor que hable a nuestros corazones a través de su palabra, que nos enseñe, que nos corrija y que nos dé amor. Yo os pregunto, ¿quién nunca ha tenido un momento en la vida que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién nunca estuvo indeciso en alguna etapa de su vida? ¿O quien nunca ha sentido la necesidad de buscar un consejo? Pero muchas veces es nuestro propio orgullo quien nos impide de buscar un consejo o compartir una dificultad. La Biblia dice que muchos proyectos se caen por falta de consejos y que mientras más consejeros haya, mejor. Pero, ¿cómo identificar un buen consejo? O mejor, ¿cómo elegir un buen consejero? ¿Quién sería para ti tu mejor consejero? Quizás un familiar cercano. Bueno, depende. A lo mejor no. La verdad es que cualquier persona puede darnos un consejo, pero no todas personas son capaces de dar un buen consejo. Debemos saber también que buenas personas pueden dar malos consejos, principalmente si a esta persona le falta sabiduría o conocimiento de la palabra. La Biblia está llena de buenos consejos. De hecho, hay un libro entero de buenos consejos. ¿Sabéis cuál es, no? El libro de Proverbios. Pues en esta mañana quería hablar de 3 puntos sobre los consejos. A pesar de que la Biblia nos trae ejemplos de buenos y de malos consejos. Hay consejos que nos cambian la vida. Yo no sé si tú seguirías el consejo de tu suegra. La mayoría de las culturas, las suegras no tienen buena fama, por así decir. Pero una historia que tú conoces, que está en el libro de Ruth, esa chica sí escuchó el consejo de su suegra. A pesar de que Noemí era una señora, pues que en este momento tenía sus ánimos por los suelos, por decir, estaba en una fase muy triste de su vida. Pero aún así, Noemí supo dar un buen consejo a su nuera. Y si lo quieren mirar, está en el libro de Ruth, capítulo 3, de 1 a 3. Pues como todos sabéis, Ruth era una extranjera de la tierra de Moab. Y siendo una moabita, ella desconocía por completo las costumbres y las leyes de Israel. De manera que se dejó guiar por su suegra. Noemí, vamos, era mayorcita, pero era muy lista. Noemí averigua la agenda completa de Booz para aquel día y aquella noche. Noemí sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo. Y le da el consejo a su nuera. Dice, Ruth, prepárate. Lo primero que dice, lávate. No sé, ¿qué pensarías tú? Si Ruth no era muy dada a la ducha, pero bueno, dijo Noemí, prepárate, lávate, úngete,
perfúmate y cámbiate de ropa. Y ve a este lugar donde está vos, pero no le moleste mientras está comiendo. Es muy peligroso, molestar a un hombre mientras está comiendo. Dejemos que coma tranquilo. Y dice, y después, cuando esté durmiendo, entonces tú, tan, 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 tan. Pues si quieres seguir, saber el consejo de Noemí, puede volver a leer estos versículos. La verdad es que en el versículo 5, Ruth dice a su suegra, haré todo lo que tú me mandes. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Noemí, a pesar de su edad y de su condición, supo dar un buen consejo, y Ruth, pues sabia en obedecer. Los consejos de su suegra les cambió el futuro a las dos. Ruth pasó de ser una pobre miserable que cogía las espigas que se caía al suelo para ser la dueña de toda plantación. Pero aparte también se tornó la bisabuela del rey David y pasó a integrar la genealogía de Jesús. Una pequeña anécdota. Una chica joven llegó a una iglesia y fue muy bien recibida por una de las señoras de la iglesia. Y de ahí empezó una buena relación de amistad y de discipulado. Esta señora empezó a enseñarle a esta joven algunas cosas de la vida cristiana. Y esta amistad siguió hasta que la chica conociera a un joven. Y pues se consiguió un novio y la vieja amiga fue pues poco a poco quedando a un lado. Es normal, ¿no? Más o menos. Resulta que ya haciendo planes para boda, esta chica eligió a otra recién casada para que fuera su mentora y que pues le aconsejara a la vida que ella pretendía empezar de matrimonio con su chico, con su novia. Pasaron apenas algunos meses. La amiga mayor, la señora esta, pues seguía disfrutando de su vida con Jesús y de su matrimonio de más de 40 años. Y la joven mentora, después de algunos meses, se divorció y salió de la iglesia. Con esa anécdota, no quiero decir que solamente las personas mayores son las que tienen la capacidad de dar buenos consejos y tampoco que la gente joven no tenga nada que ofrecer. La única cosa es que debemos estar alertas y pensar quién me está aconsejando, qué tipo de consejero yo he elegido para mi vida. Vuelvo a repetir, Noemí, a pesar de su edad y de su condición de ánimo, supo dar un buen consejo. Y Ruth fue sabia en obedecer. Pues también hay consejos que nos salvan la vida. Por ejemplo, el consejo dado por Usai. Si tú no te acuerdas quién es este hombre, él aparece en la vida, era uno de los consejeros del rey David. Y él aparece en una etapa muy difícil de la vida de David. En el capítulo 15 de Segunda de Samuel, Absalón, el hijo de David, empieza a conspirar contra su padre con fin de tomar el trono de Israel. Dice el texto que durante 4 años Absalón se plantaba a las puertas de la ciudad y en el versículo 6 dice que él se dedicó a robar el corazón del pueblo. Él se plantaba ahí y cuando alguien venía a traer alguna demanda al rey, él se presentaba como intermediario y decía, pues a lo mejor el rey no te podrá recibir hoy, pero yo me pongo a disposición de todo lo que tú necesites. Y así él fue robando el corazón del pueblo.
Bueno, al final, él da el golpe y David es obligado a huir de la ciudad de Jerusalén, humillado y en una situación muy, muy triste. En el versículo 30 dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Bueno, en este trayecto tan triste, algunas personas se presentaron para apoyar a David, pero otras también se presentaron para tirar piedras, para maldecirle. Y encima, pues alguien le avisa y dice, uno de tus consejeros, Ahitofel, se pasó al lado de Absalón, o sea, que ha conspirado contra ti. El versículo 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David ora a Dios y dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Absalón entra en la ciudad, toma el palacio y pide consejo a Ahitofel. Y lo primero que él dice es, apodérate de las mujeres de tu padre. David huyó, pero dejó ahí en el palacio algunas mujeres para que guardara su casa. Y Ahitofel dice, apodérate de las mujeres de tu padre y así la gente de la ciudad sabrá de una vez quién es el que manda aquí. Y aparte de eso, dijo, pues tomamos un ejército y vayamos ahora mismo detrás de David y le matemos, porque él está débil. Él está como una osa que perdió sus cachorros, dice el texto bíblico. Dice, enviemos un ejército, matamos a David y todos sus soldados se enterarán que tú eres el que manda y te van a seguir. Pues Ahitofel da un consejo basado en el odio y en la venganza. Pero Absalón decide escuchar una segunda opinión y llama justamente a Usai. Segunda de Samuel 17:7 leemos. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Usai da otro consejo y salva la vida de David. Si tú quieres saber este tipo de consejo o saber qué consejo dio Usai, está en segunda de Samuel 17, del 8 a 22. Pero me interesa leer lo que está escrito en Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Usai hace exactamente lo que dice este proverbio y salva la vida de David. Pues, rebobinando, vamos a decir, hay consejos que nos pueden cambiar la vida. Hay consejos que nos pueden salvar la vida. Pero también hay consejos que pueden destruir la vida. Y yo quiero aquí nada más resaltar dos de estos malos consejos. El primero está referente a una señora que se llamaba Atalía, ¿verdad? Esta señora era reina de Judá y aconsejó a su hijo, el rey Ocosías, a actuar impíamente. Y sus consejos llevaron a su hijo a la ruina, a la perdición. Ocosías reinó solamente un año y no me extraña, con esa consejera, yo creo que duró hasta bastante. Segunda de Crónicas 22:2 y 3 dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él, es decir, Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab,
pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Gracias a sus malos consejos, Atalía llevó a su hijo a la ruina y a la perdición. Bueno, otro mal consejo que destruye la vida o que destruyó la vida fueron los amigos de infancia de Roboam. Si no te acuerdas, quién fue Roboam fue hijo de Salomón, fíjate, un rey conocido por su sabiduría. Y cuando se muere Salomón, Roboam pasa a reinar en Israel. Y él pide consejos a dos grupos. Primero pide consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre, que le da un consejo. Y luego, pues, escucha el consejo de sus amigos. La cuestión es que había un grupo, vamos a decir así, disidentes, a quien Salomón presionó un poco. Y ese grupo, bajo el liderazgo de Jeroboam, viene y dice, mira, tu padre de verdad que nos apretaba un poco y nos teníamos ahí un yugo fuerte. Y yo te digo, si tú aflojas un poco, si tú quitas este yugo de nosotros, te vamos a apoyar en todas las cosas que tú piense hacerlo. Primera de Reyes 12:13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Un resultado desastroso es cuando se junta el necio con los malos consejeros. Roboam tuvo la oportunidad de fortalecer el reino de Israel, pero se ganó enemigos y dividió el reino. Él causa la división del reino de Israel. A partir de ahí, pues va a haber el reino del norte y el reino del sur. Porque eligió malos consejos, ¿no? Tristemente, mis hermanos, los malos consejeros no están solamente en las páginas de la Biblia. Ellos abundan en la vida real. A algunos de ellos le faltan sabiduría y a otros les sobran malas intenciones. Un consejo que va en contra de los principios bíblicos ya de por sí apunta a la ruina. Es imposible ver lo que hay en el corazón de las personas. Pero si miramos su vida, sus valores, sus principios, eso nos puede indicar si esas personas pueden ser buenos consejeros o no. Una vez escuché de una creyente extranjera que había venido a España, como muchos, para mejorar su vida, para ganar dinero. Y ella contaba que su decisión de venir a España se basó en un testimonio que ella había escuchado de otra extranjera de su país, que decía, no, debes ir a España y se gana mucho dinero. ¿Qué pasa? Que esta paisana suya trabajaba de prostituta. Hace muchos años yo necesitaba tomar una decisión profesional importante, estando allá en Brasil. Y un pastor, mi pastor, el pastor de la iglesia donde yo asistía, él me dio un consejo a través de un versículo que no solamente me ayudó en este momento, sino que me vale hasta hoy. Cada vez que tengo que tomar una decisión, pues vuelvo a este versículo y me guío por él. Y como ese pastor que me aconsejó y que la palabra me sirvió tanto,
Yo también, a mí me gustaría dar a vosotros buenos consejos. Me gustaría ser para vosotros una buena consejera. Tener esta palabra oportuna y apropiada, esta palabra de ayuda, de consuelo, de dirección, palabra que condujera a las personas a Dios. Y yo también quisiera, y de hecho pido a Dios que los miembros del consejo de esta iglesia sean también buenos consejeros, llenos de la sabiduría de Dios para ayudar a conducir a la iglesia de Cristo. Y sobre todo, que cada uno de vosotros pudieran ser buenos consejeros, que sepan aprovechar muy bien la palabra predicada, que no seáis oidores olvidadizos, que no seáis apenas consumidores de la palabra, sino que estén dispuestos a ser usados por Dios para bendecir a otros, para edificar vidas con vuestra palabra, que estén dispuestos a mostrar a otros el camino por donde andar. También es importante recordar, hermanos, que tanto los pastores como los miembros del consejo y por supuesto, como vosotros, todos somos seres humanos, pecadores, y somos pasibles de equivocarnos. Y por lo tanto, debemos tener al Señor como nuestro consejero. Quiero recordaros que en Isaías 9:6, donde presentan los nombres del Señor, el primer nombre de la lista es Consejero Admirable. Luego viene Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero uno de los nombres de nuestro Señor es Consejero Admirable. Es importante buscar en Dios la orientación o nuestros consejos. Y orar antes de actuar nos puede conducir a un buen consejo. De hecho, hay en la Biblia muchísimas oraciones del tipo, guíame Señor. Y Dios, por supuesto, responde a esta oración, yo creo que primeramente a través de la misma palabra. Y también Dios puede usar personas, autoridades, incluso algunas circunstancias, aunque nosotros no debemos guiarnos puramente por las circunstancias. Mira lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y el 9 dice, no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida, freno para acercarlos a ti. David sabía muy bien quién era su Dios. El Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En esas noches, cuando estés preocupado, que a lo mejor no puedas dormir por algo que te inquieta, recuerda que el Señor es nuestro consejero y aún en las noches nos enseña nuestra conciencia. Pues mi deseo para ti esta semana es que tú puedas buscar buenos consejos en la palabra de Dios, que el Señor sea tu consejero y que tú eh, que sea buenos, que cada uno de nosotros podamos ser buenos consejeros a los demás, que nuestras palabras puedan edificar, que nuestras palabras puedan cambiar vidas, así como el consejo de Noemí, y que podamos salvar vidas, así como los consejos dados por Usai. Que Dios te bendiga. Tenga una excelente semana. Un besote. Os quiero. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno
de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y